Señoras, señores, padres de familia, tengan ustedes muy buenos y cordiales días, agradeciendo como siempre su preferencia por acompañarnos en cada uno de nuestros programas del Comunicándonos Más. En esta oportunidad tendremos como invitada a la doctora Natalie Caballero. Ella es médico genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Y el tema que hoy tocaremos con nuestra invitada es manejo multidisciplinario del niño con síndrome de Down. Bien, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a la doctora Caballero. Doctora, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo está? está? Buenos días, qué gusto. Un saludo Muchas para gracias por la nuestros... invitación. Sí, bueno, conmemorando el Día del Síndrome de Down, el 21 de marzo que ha pasado hace poco, vamos a conversar un poquito acerca de esta condición genética muy importante, ¿no? Y lo digo condición genética porque en realidad estamos hablando de una persona que tiene ciertas características y pero tiene muchas repercusiones clínicas importantes a conversar, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctora. Bueno, hablando directamente ya enfocándonos al tema, me dicen que el síndrome de Down varía en gravedad de un niño a otro, ¿no? Ya. Explíquenos cómo es esto, doctora. Bien, muchas veces llegan preguntas bien puntuales que siempre traen los papitos, que si es que mi hijo tiene, qué grado de síndrome de Down tiene, ¿no? Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, que el síndrome de Down, en el síndrome de Down no existen grados, en el síndrome de Down existe la preocupación de los padres. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos niños con síndrome de Down en diferentes casas que tienen el mismo potencial, como yo les explico a los padres, un potencial de 10, ¿no? Por ponerle un puntaje. Y este niño que con el potencial de 10 se desarrolla en una familia de padres muy preocupados, muy constantes, que lo tratan, lo estimulan y generan un ambiente adecuado para poder desarrollar ese potencial, pues ese niño va a tener un desarrollo óptimo. En cambio, si es que tenemos a este mismo niño con otra familia que no se preocupa, no le realiza las terapias, no le evalúa la condición clínica, no le genera un ambiente propicio para que desarrolle todo este potencial, entonces ese niño va a ser un niño deprimido, que no va a llegar a hablar, no va a llegar a desarrollarse adecuadamente, no va a ser independiente en términos generales, ¿no? Por eso es importante de saber que no existen grados, existe constancia y preocupación por los niños que tienen esta condición genética. Bien, sabemos que una mejor comprensión y atención temprana del síndrome de Down puede favorecer y mejorar mucho la calidad de vida de los niños y de quienes padecen este trastorno, ¿no? Sí, bien, es importante iniciar las terapias a temprana edad. No, una de las cosas que yo siempre les muestro a los papás es que imaginémonos a nuestro niño eh, de pie a cabeza, ¿no? Empezando por la cabecita, van a tener ciertas características clínicas específicas, ¿no? Empezando desde la cabeza la van a tener de forma más pequeña debido a que ha habido una condición inflamatoria en el sistema nervioso a lo largo del desarrollo embrionario. Van a tener la parte posterior, que es el occipucio aplanado. En la carita van a tener unos ojitos con unos pliegues epicánticos o unas fisuras palpebrales hendidas, ¿no? Que los hace así como una especie de ojitos más pequeños. Van a tener una región medio facial más pequeña también y por ende van a tener una nariz deprimida, más pequeñita. Pueden presentar también la boca más pequeña, las orejitas que a veces se conoce como que tienen de implantación baja, pero que en realidad son orejas pequeñas, ¿no? Algunos pacientes con síndrome de Down van a tener macroglosia, pero son muy pocos. Usualmente tienen la hipotonía y por ende pueden protruir la lengüita. Por otro lado, tienen acá la glándula tiroides. Los pacientes con síndrome de Down pueden tener hipotiroidismo, hipertiroidismo. Vamos bajando en el tórax, pueden haber alteraciones cardiológicas que necesitan ser evaluadas periódicamente. Pueden tener alteraciones abdominales como páncreas anular, alteraciones intestinales, obstrucciones intestinales. Hay alteración también a nivel del sistema reproductor
más que nada en el sexo masculino de los niñitos con síndrome de Down. Hay algunas alteraciones en las manitos, pueden presentar líneas no comunes como la línea palmar transversa o las líneas alteradas en las manos y también en los pies. Bueno, la pregunta era, ¿no? Que si, ¿cuál es la repercusión al tratar tempranamente al paciente con síndrome de Down? La repercusión es súper grande porque mientras antes se inicien las terapias, ¿no? La estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, los niños van a tener mucho más chance de poder desarrollar mucho mejor ese área que se le ha estimulado o que se le ha trabajado. No es lo mismo que yo inicie la terapia al mes, a los 5 meses, a los 6 meses, que a los 3 años, 5 años, porque ya no va a haber igual respuesta. El tiempo que nosotros utilizamos, que son los primeros años, van a ser mucho mejor trabajados, van a ser mucho más valorados, ¿no? Que posteriormente. Hablemos del trabajo multidisciplinario, ¿no? De las terapias y el tratamiento, ¿no? Sí, bien, justamente les decía esta figura, ¿no? Imaginarse un niñito con síndrome de Down de pie a cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque iniciando otra vez de la cabeza, si es que hay algún problema neurológico, obviamente que va a necesitar una evaluación por la especialidad de neurología. Al tener estas características oculares, pueden haber alteraciones oculares y va a necesitar una evaluación por el oftalmólogo. Pueden tener ellos estrabismo, pueden tener una obstrucción del conducto nasolacrimal, pueden haber alteraciones de la refracción. Con cuestiones con respecto a la especialidad de otorrinolaringología, pueden tener tendencia a la sinusitis, pueden haber problemas orales, ¿no? Pueden haber alteraciones en los dientes también, malposición dentaria, alteración en el desarrollo de la dentina, que necesitan ser evaluados periódicamente. También con respecto a la parte cardiológica, que es súper importante, necesitan controles cardiológicos a los 6 meses, al año de edad. También necesitan evaluaciones por el área de hematología, porque los niños con síndrome de Down tienen 20 veces más riesgo de desarrollar leucemias. Y así, vamos a tener que cada especialidad va a jugar un rol importante en el desarrollo de este niño. La rehabilitación se da desde neonato, ¿no? Hasta que alcance la mayoría de edad. Así es, sí, así es. La terapia física y rehabilitación van a ser de diferentes tipos, ¿no? Que lo va a indicar principalmente el especialista en medicina física y rehabilitación, y se puede iniciar de edades muy tempranas, ayudando al paciente a mejorar la succión, la deglución, y posteriormente van a hacer terapias ocupacionales para que puedan tener un mejor tono muscular, terapias de lenguaje, etcétera. Y hablemos de las medicinas que se les las medicinas, los suplementos que se les recetan, ¿no? Los suplementos, los medicamentos se les va a dar de acuerdo a lo que ellos requieren, ¿no? Si por ejemplo tienen un problema de hipotiroidismo, se les va a indicar su levotiroxina. Si es que tienen un problema cardiológico y requieren medicamentos, se les va a brindar el medicamento que requieren, ¿no? Eso va a ser independiente en cada paciente, pero lo que sí es necesario es una evaluación nutricional, porque los niños que tienen síndrome de Down podrían desarrollar algún problema de sobrepeso más adelante, o cuando son pequeños podrían tener un déficit nutricional. Entonces, para ello es importante que la mamá vaya con el nutricionista para que le pueda dar las indicaciones respectivas con respecto a la alimentación del paciente. Sabemos que el síndrome de Down es un trastorno genético, ¿no? Que se origina, bueno, debido a los cromosomas de la persona, ¿no? Mi pregunta sería, ¿es hereditario? Ya, sí, muchas veces nos preguntan eso. Es importante, si yo tengo un hijito con síndrome de Down, poder realizar el examen genético, que es el cariotipo, para determinar qué tipo de síndrome de Down es, o sea, qué tipo genético de síndrome de Down es. Nosotros tenemos 5 tipos genéticos. Uno, que es la trisomía 21 libre, que ahora les voy a explicar un poquito más, que se da en un 95% de los casos.
el mosaicismo, que se da en 3 a 4% de los casos. También existe la traslocación robertsoniana, que sí puede ser hereditaria la traslocación robertsoniana, que se da en 2% de los casos. Existe también una duplicación del brazo largo del cromosoma 21 y existe además una alteración molecular que no se puede detectar por el cariotipo, pero sí por otros exámenes moleculares como el microarray, donde tenemos una duplicación de una región crítica para síndrome de Down. Así es. Entonces, vamos a ver, ¿no? Como ya he mencionado, existe un tipo que es hereditario y los demás que aparecen de forma esporádica. Toda madre, toda mujer en etapa reproductiva tiene riesgo de tener un niñito con síndrome de Down, y este riesgo va a incrementarse a lo largo de su vida. O sea, mientras más edad tengo yo, mayor probabilidad de tener un niñito con síndrome de Down. Ok. Esto, bueno, usted habló hace un momento sobre los defectos cardíacos o gastrointestinales que tendría el niño, ¿no? Así es. ¿Esto se puede detectar a tiempo? Así es, justamente para ello nosotros contamos con una guía de práctica clínica, en la que los niños que tienen esta condición de síndrome de Down van a seguir evaluaciones periódicas, ¿no? Por ejemplo, la evaluación cardiológica se realiza en la etapa neonatal, se realiza a los 6 meses, al año de edad. La va a evaluar el cardiólogo y van a hacer exámenes debidos, entonces se le va a realizar un ecocardiograma, electrocardiograma y lo que el paciente requiera, ¿no? Entonces, nosotros, si es que evaluamos al paciente en una etapa de vida, por ejemplo, al año, y no le encontramos hipotiroidismo, no tiene este diagnóstico, pero no significa que más adelante no lo vaya a tener. Es por ello que se requieren los controles. No quiere decir que si es que yo tengo a mi niño completamente sano a los 6 meses, va a ser sano a lo largo de toda su vida, ¿no? Siempre hay un riesgo, ¿no? Un riesgo potencial de desarrollar otras enfermedades. Bueno, para los padres que recién se están conectando, ¿qué otras complicaciones habría en este trastorno, ¿no? del niño con síndrome? Sí, como yo le mencionaba, es una condición genética. Podemos tener a un niño con síndrome de Down, con la trisomía 21 libre, ¿no? Nos ponemos, por ejemplo, y puede que no tenga cardiopatías, puede que no tenga problemas intestinales, puede que no vaya a desarrollar hipotiroidismo. No todos van a desarrollar todas las enfermedades, ¿no? Pero lo que sí es una constante es la discapacidad intelectual, como les mencionaba, por el antecedente de la inflamación neurológica del sistema nervioso en el desarrollo embrionario. Entonces, estos pacientes, ¿no? con esta condición genética no van a desarrollar toda la lista, ¿no? Pero sí van a tener un potencial de poder desarrollarlos. Pero para eso vamos a tener que estar pendientes, en controles, en constante evaluación. ¿Y de qué depende el grado de desarrollo emocional del niño, ¿no? Conforme va creciendo, ¿no? Porque veo que hay niños, o sea, que son adolescentes y que ya, o sea, tienen ya esa idea de que ya son adolescentes, ¿no? Y a veces se fijan en otros niños también de su condición, y a veces yo he visto que, bueno, que tienen su pareja, ¿no? Y cosas así. Que podrían enamorarse. Claro, los niños pueden desarrollarse y llegar a ser personas adultas completamente independientes. Al igual que nosotros, ellos tienen sentimientos y tienen gustos, ¿no? O sea, en eso no hay diferencia. Mientras haya sido un niño que ha sido controlado, se ha mantenido con un buen estado nutricional, un buen estímulo, ¿no? Entonces se va a poder desarrollar como un adulto normal y puede llegar a tener una vida completamente independiente. Así es. Muy bien. Yo he visto en otros lugares, en otros países, que hasta se llegan a casar, ¿no? Tienen su pareja. Así es, sí. Ya. Es importante poder mencionarlo. Las personas adultas, ya no estaríamos hablando de niños, ¿no? Cuando se llegan a casar,
Bueno, con respecto a la parte de fertilidad, Sí. las mujercitas que tienen síndrome de Down podrían llegar a embarazarse. En cambio, lo común en los adultos que tienen síndrome de Down, los varones, ellos sí tienen problemas de fertilidad porque tienen las gónadas más pequeñas, o sea, los testículos más pequeños, también el miembro, el genital más pequeño, ¿no? Entonces, ellos no pueden reproducirse, pero las mujercitas sí podrían llegar a tener una gestación. Oh. Así es. Y en ese caso, su bebé nacería también, Así es. tendría la misma Así condición. es. Hay un riesgo de que tenga la misma condición. Qué interesante, qué interesante. Y bien, entonces, eh, bueno, vamos a aprovechar para dirigirnos a nuestro público y poderles dar los teléfonos de la central, como es el teléfono 2300-600, para cualquier informe. No se olviden, son los teléfonos el 2300-600. Y para citas, no se olviden, es el 2300-601, anexo 1. Bien, repito, para citas, el 2300-601, anexo 1. Bien, estamos con la doctora Natalie Caballero, y es médico genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Y el tema que hoy nos compete es manejo multidisciplinario del niño con síndrome de Down. Bien, seguimos con la doctora y estábamos hablando de los niños con este trastorno. Doctora, ¿hasta qué edad pueden llegar pueden llegar las personas que tienen este trastorno, ¿no? Esa condición genética. Sí, Sí. es importante Porque decir antes, condición genética. condición genética, Así es. ¿no? Porque Bien. antes, tengo entendido que antes de los 90 pues no llegaban pues ni a los 40, si no me equivoco, ¿no? Así es, sí, Sí. sí, la edad antes llegaba incluso solamente hasta los 25, 30 años, pero ahora tenemos pacientes mayores de 60 años, 65 años, y es por ello mismo, ¿no? Por todos los esfuerzos que se han realizado para que ellos puedan tener una vida plena, saludable, ¿no? Y eso es gracias a los controles y los tratamientos oportunos. Entonces, el manejo multidisciplinario tiene una gran importancia en cuestión de en alargar la vida del paciente, ¿no? Así es. Otra de las condiciones o características de los niños eh, eh, que son bien cariñosos, no son transparentes Sí. y son bien Así es. sí. Eso es, bueno, no existe algún mecanismo fisiopatológico para decir cómo se da, pero es como un milagro, ¿no? Y nos preguntamos cómo es que un cromosoma adicional puede generar ese comportamiento de cariño, de amabilidad, de nobleza, ¿no? Que presentan ellos. Sí. Así es. Y ellos tienen justamente esa característica, ¿no? Son personas muy amorosas, muy sensibles. Y eso es uno de sus potenciales. Como les digo a los padres, puede ser que llegue un niño que vaya a tener varios problemas clínicos, ¿no? Pero además también tiene potenciales que otros no tienen. Entonces, así como hay debilidades, hay fortalezas. Qué bueno. ¿Y cuál sería la recomendación para una mamá que esté embarazada y que sabe que ya va a tener un niño, ¿no? Con esta naturaleza? Con esta condición. Sí. Sí, bien. Lo que le podríamos sugerir a esta madre es que siga toda su gestación y que se cuide, que cuide su alimentación y que pueda consumir alimentos con gran porcentaje de antioxidantes, porque lo que yo había mencionado antes es que hay una inflamación en el sistema nervioso central y eso es lo que produce posteriormente esta discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, eso en cierta medida podría ayudar. Hay estudios que se han realizado con respecto a la apigenina, que es un antioxidante muy potente, que ha mostrado resultados que al consumirse durante la gestación, los niños han desarrollado o han mostrado un mayor potencial neurológico. Entonces podría ser importante tomar esta apigenina.
existe una publicación, pero en realidad nos gustaría tener mucha más bibliografía para poder nosotros indicarlo, ¿no? Ujú. Sí. Bien, bien, doctora. Tenemos aquí una pregunta de Ana Lucas Tadeo. Nos dice, buen día, doctora Natalie, una consulta. En un embarazo, ¿a cuántos meses se puede ver si el niño tiene esa condición o tiene alguna enfermedad? Gracias por su respuesta. Ya, muy bien, gracias, Ana Lucas. Eh, sí, antes tendríamos que esperar a partir de la semana 11, la semana 14, para hacer una ecografía que se le llama ecografía genética, para evaluar ciertos parámetros como es el hueso nasal y la translucencia nucal, sumado a pruebas de patología clínica para poder ver el riesgo de un niño que tenga síndrome de Down. Pero ahora, a partir de la 10ª semana, se puede tomar una muestra de sangre en la madre gestante, y se puede realizar el estudio, el tamizaje para síndrome de Down. O sea, 10 semanas. Muy bien. Bien, tengo a Liz Patricia Casanova, nos dice, tengo un niño con autismo leve, tiene 6 años. ¿Cuándo, bueno, si tiene, bueno, habla de los niños autistas, pero Bueno, no es... tendremos ya Ya tendremos tiempo de poder oportunidad. conversar sobre Exacto. autismo. Bueno, acá nos dice otro papá, ¿cuáles son las especialidades o tratamientos por las que pasan los niños, ¿no? Así es. En esta condición. Sí, principalmente los niños tienen evaluaciones por la especialidad de cardiología, oftalmología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, endocrinología y por supuesto genética. Ya. Y una consulta, bueno, hablando de estos tratamientos, estos tratamientos son ya de por vida, ¿no? Siempre va a tener que continuarlo así llegue a la adolescencia, si es que empieza desde neonato, ¿no? Continúa su tratamiento hasta... Los problemas se pueden solucionar. Si es que tiene alguna cardiopatía que necesite tratamiento médico, entonces el tratamiento médico va a tener un tiempo limitado. Y si es que requiere tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico va a solucionar el problema, ¿no? Y si es que necesita un tratamiento médico puede ser meses o años, y si es que soluciona el problema con ello, entonces hasta ahí va a seguir el tratamiento, ya no más adelante. El hipotiroidismo, por ejemplo, también va a seguir controles, si es que ya no presenta más el hipotiroidismo también, se le va a dar el medicamento hasta cuando lo requiera, por eso que siempre necesita controles constantes. Y siempre ellos van a necesitar también de un psicólogo. Así es, sí, requieren tratamiento psicológico porque a veces no hay mucha comprensión con respecto a su condición, ¿no? Y ellos van a poder tener un mejor entorno, ¿no?, ambiental, con una guía psicológica. Oh, qué bueno, qué bueno. Hay una guía que tiene, creo que la Organización Mundial de la Salud, me parece. Tenemos acá una guía, nosotros en el Hospital del Niño de San Borja, sí, también hemos tomado en cuenta guías internacionales, y bueno, la guía de práctica clínica para el paciente con síndrome de Down se encuentra disponible en la página del Instituto Nacional del Niño de San Borja. Y podría tomarse básicamente en consideración para los profesionales, ¿no? Dirigido a los profesionales de la salud. Sí, pero está a disposición pública para que todos lo puedan evaluar. Qué bueno, doctora. Bien. Tenemos acá otra pregunta. Bueno, acá me dicen, es con respecto a los síntomas que pueden comenzar aproximadamente a los 50 años, ¿no? Que dice que puede ser demencia, me dicen, o Alzheimer, ¿no? Claro, ellos pueden presentar diferentes trastornos neurológicos. De niños pueden desarrollar trastorno de espectro autista, pueden desarrollar cuadros de psicosis, que también necesitan ser evaluados por psiquiatría, ¿no? Y si es que pasan la edad de los 50 años, claro que sí, podrían presentar Alzheimer o algún tipo de demencia que necesita ser evaluado por neurología. No me ha tocado, bueno, a veces me dicen que los niños también perciben
perciben a la persona si es buena o si tiene buenas intenciones, o ¿es cierto eso? Claro, ellos son muy receptivos y empáticos, ¿no? Esa es una de las características que les confiere el hecho de tener esta condición genética. Así es, sí. Le digo porque por experiencia propia, yo tengo una amiga ya adolescente y la encontré en el cine, ¿no? Y Ya. tenía su novio, ¿no? Y el novio me miraba como si le fuera a quitar la novia, ¿no? Ah, ya. Pero después ella me lo presentó, lo traté y le conversé y tranquilo, ¿no? Pero Bueno, claro, sí. son, Tienen, como les digo, son como nosotros, sí, ¿no? pues, sí, Pueden manifestar celos, rabia. Bueno, no todo el tiempo tampoco es amor, sí. ¿no? Ellos manifiestan lo que ellos sienten y son muy directos. Sí, eso sí se ha Sí, percibido en ellos, ¿no? así es. Bien, tenemos, ¿Otra pregunta? sí, bueno, tenemos a Andrea Salamanca, nos dice, mi niño es Down y, y con Wets y ahora pasó a Lennox, ¿no? Desde que nació va saliendo una y otra enfermedad cardiópata, ¿no? Él es operado, tiene deglución, reflujo, estreñimiento, retraso. eh, Después dice, y ahora hipotiroidismo, ¿no? Todo eso es por ser Down, me preguntan. Pregunta la Ya, señora Andrea Salamanca. así es. Bueno, como le digo, la condición genética es síndrome Down. Pueden desarrollar, sí, discapacidad intelectual, trastornos auriculares, trastornos de la visión, pueden desarrollar problemas hematológicos, cardiológicos. Unos van a desarrollar casi toda la lista y otros no van a desarrollar o van a desarrollar muy pocas cosas de esta lista de las implicancias clínicas que tienen. Y otros van a desarrollar de forma intermedia, ¿no? Entonces, por eso la evaluación es personalizada. Cada paciente va a mostrar su propio perfil clínico, ¿no? Entonces, según el perfil clínico que tenga el paciente con síndrome de Down, entonces se le va a tratar. Así es. Ah, mire, ¿y eso a qué se debe? O sea, no hay no hay un patrón, como dicen, ¿no? No A existe ver, un patrón. lo que menciona en la literatura médica es que el niño que tiene síndrome de Down y solamente presenta discapacidad intelectual debido a esta inflamación neurológica, eh, tiene y no presenta otra cosa adicional, es porque su sistema, su genoma, su ADN Ujú. es casi perfecto. Eso es lo que señalan, ¿no? Entonces, si es que este genoma no es tan perfecto, presenta genes que tienen potencial para desarrollar estas enfermedades, entonces van a ser del tipo de niños con síndrome de Down que van a presentar todas las características clínicas que justo señala Andrés Salamanca. Mm, bueno, interesante todo Así esto. es. Bueno, doctora, más bien se nos pasó el tiempo. Eh, Queremos agradecer a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, por la acogida que hemos tenido el día de hoy. Y me gustaría, antes de despedirnos, que eh, me ¿Hay otra dicen... pregunta más? ¿Otra pregunta? Sí, Sí, en realidad quisiera conversar de las vacunas también. ya. Bueno, me dicen acá, Liliana Hernández, dice, mi hijo tiene 2 años y 4 meses. eh, en los potenciales evocados salió bien cuando se le tomó a los 5 meses, tendría que volverse a tomar. Gracias. Así es. Los potenciales evocados auditivos se toman a partir del sexto mes, pero también se hace otra evaluación anual, ¿no? Ujú, Entonces, puede variar porque a lo largo de este tiempo de vida en la ujú. lactancia pueden haber alteraciones o un desarrollo morfológico que pueda condicionar una hipoacusia. Oh. Doctora, bueno, me iba a hablar sobre las vacunas. Sí, muchos preguntan y eso es un mensaje que quiero que llegue y que quede claro, es que si preguntan si es que los niños con síndrome de Down no se deben vacunar. No, para nada. Se tienen que vacunar sí o ¿O sí? sí. Los niños con síndrome de Down
tienen que seguir el calendario de vacunación como cualquier otro niño. Okay. Sí, y nos van a preguntar, ¿porque tiene cardiopatía no se le puede vacunar? Sí se le puede vacunar. ¿Porque tiene hipotiroidismo no se le puede vacunar? Sí se les puede vacunar. A los niños con síndrome de Down se les sigue todo el esquema de vacunación normal. Okay. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, me gustaría sus últimas recomendaciones para nuestros papás que nos siguen, y también me gustaría que también usted nos pueda hablar ahora sobre las 3 reglas de oro en esta emergencia sanitaria mundial, ¿no? Ya, perfecto. Adelante, por favor. Dirigidos obviamente a los niños que tienen la condición de síndrome. Bien, unas palabras que quiero que llegue a los padres es que se deben preocupar se deben preocupar de hacer las evaluaciones correspondientes y de tratar oportunamente a sus niños que tienen la condición de síndrome de Down. ¿Para qué? Para que sus niños lleguen a ser personas independientes. Entonces, si es que yo dejo pasar esta oportunidad de los primeros años, la etapa neonatal, la etapa de lactancia, la etapa de la infancia, y no trato a mi niño en estas primeras etapas, entonces no espero recibir a una persona adulta independiente. Pero en cambio, si es que yo desde el inicio, incluso desde la gestación, tomo las medidas necesarias para que mi niño pueda llegar a alcanzar todo su potencial, entonces muy probablemente yo voy a tener una persona adulta, independiente, que va a tener un trabajo, que va a terminar su educación primaria y secundaria, que podría llegar a casarse. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Entonces, las 3 reglas de oro que les puedo para esta pandemia es: cuiden a sus niños, si es que los van a llegar a sacar al parque, si es que van a ir a pasear, que utilicen las mascarillas o su protector facial, ¿no? Para que no hayan problemas psicológicos debido al confinamiento. Siempre es importante realizar actividades que puedan ellos ayudarlos a desestresarse, ¿no? Y esto puede ser de la mano con ayuda psicológica también, ¿ya? Y por otro lado, mucha comprensión porque va a llegar un punto, son niños, ¿no? Que van a necesitar, van a solicitar salir o más atención, y por favor ofrézcanselas. Va a ser un tiempo corto en que van a poder ofrecerse. Qué bien, bien, doctora. Bien, Bien. entonces las reglas de oro también en esta pandemia es el distanciamiento social, no se olviden, el correcto lavado de manos también, doctora. ¿Y cuál es lo último, doctora? Usar siempre la mascarilla. Ajá. Yo no estoy usando la mascarilla porque tengo que hablarles directamente, pero de acá me pongo mi mascarilla y salgo y sí, todo el tiempo con mi mascarilla. Así es. Bien, doctora, muchas gracias, y gracias también a nuestro público por conectarse, y nos despedimos hasta el día viernes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes y nos despedimos. Muchas gracias.